Bienvenidos a Planeta Cero, serie de podcasts sobre el mundo del misterio. Dirige y presenta José Ángel Pastor. Puedes contactar a través de nuestra página Planeta Cero en Facebook. Esperamos que disfrutes con el apasionante tema que te presentamos hoy. El año 536 de nuestra era. ¿Fue este año el peor de todos en la historia del ser humano? Al menos desde que se tiene conciencia de una cierta historia, o cuanto menos fue este uno de los peores años por todo lo acontecido. Diferentes universidades, entre ellas Harvard, la reputada Universidad de Harvard, y concretamente un profesor de historia, Michael McCormick, llevan años estudiando la historia y documentando las catástrofes más devastadoras ocurridas especialmente en Europa. Después de estudiar 20 siglos de calamidades en el viejo continente, este historiador McCormick concluyó que el año 536 fue el comienzo de uno de los peores períodos, si no el peor de todos, para estar vivo en el planeta Tierra. Por aquel entonces, una misteriosa niebla sumió a Europa, Oriente Medio y grandes partes de Asia, prácticamente toda Asia, en la más absoluta oscuridad, día y noche, durante 18 meses. Debido a esa oscuridad, esa niebla, el sol perdió totalmente su brillo. Las temperaturas estivales cayeron una media de 2 grados, lo cual, parece un número insignificante, pero si sumamos la media de todos los territorios mencionados, de toda Europa, de toda Asia, nos damos cuenta de que una media de 2 grados de descenso de temperatura es realmente muchísimo. En ese momento, en el año 536, comenzó la década más fría de los últimos 2300 años. Por ejemplo, partes costeras de China vieron nieve a lo largo del verano, de la estación veraniega. Lógicamente, con esta tesitura, las cosechas agrícolas no dieron frutos y comenzó lo que todos podéis imaginar, una tremenda hambruna que afectó a gran parte de la población de todos estos territorios durante un largo periodo. El año 536. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que ocurrió en el año 536? Desde hace mucho tiempo todos los historiadores han coincidido en que la primera mitad del siglo VI, a esta primera mitad se la podía denominar como la Edad Oscura, pero nunca se ha sabido muy bien el porqué y por qué efectivamente se recogen en muchísimos escritos y en historias de esta época unas tinieblas que parecía que se extendían por encima de toda Europa y, como hemos comentado, gran parte de Asia también. Bien, un análisis preciso del hielo de un glaciar realizado por un equipo dirigido por este profesor que comentábamos, McCormick, y también por un glaciólogo, Paul Majewski. Estos equipos encontraron finalmente al responsable de todas estas tinieblas y toda esta era oscura. Las nubes negras que cubrieron parte del hemisferio norte eran, en realidad, la ceniza procedente de una enorme erupción volcánica ocurrida en Islandia. Inauguraron lo que sería conocido como este gran período negro, en todos los sentidos, no solo en lo climatológico, sino, como comentaba antes, en las hambrunas y la cantidad de muertes que todo esto conllevó. A la erupción del año 536 le siguieron otras 2 erupciones masivas, en el año 540 y en el año 547. Los historiadores de Harvard creen que, junto a la llegada de la peste bubónica a las costas de Europa en el año 541, todo esto sumió al continente en una especie de estancamiento que duraría hasta prácticamente la mitad del siglo VII, aproximadamente hasta el año 640 o 650.
Y es que aproximadamente en estos años, bueno, el hielo analizado apunta que aproximadamente alrededor de estos años se registró un aumento del plomo presente en el aire, lo cual indicaría un resurgimiento de la minería de plata. Otro historiador, en este caso de la Universidad de Oklahoma, Kyle Harper, indica que el detallado registro de desastres naturales y contaminación humana congelada en el hielo nos puede ofrecer un nuevo tipo de pruebas para comprender las causas humanas y naturales que llevaron a la caída del Imperio Romano, así como también a los primeros movimientos de la nueva economía medieval. Y toda esa información congelada en el hielo desde hace siglos es la que también permite ahora arrojar esta claridad, por así decirlo, o al menos en parte, sobre uno de los periodos más oscuros de la historia, esta denominada Edad Oscura. Son muchos los historiadores que se han interesado y los estudios que se han realizado alrededor de este año 536. Bien, en 2019 finalmente parece que se puede llegar a una nueva conclusión. Si bien estudiando algunos glaciares en la zona de Groenlandia se concluye que efectivamente esta erupción volcánica de Islandia tuvo unas consecuencias de tal magnitud que esta ceniza volcánica llegó a oscurecer durante aproximadamente 18 meses prácticamente toda Europa y toda Asia. No está muy claro si uno estudia, después de los estudios de estos glaciares en Groenlandia, no está muy claro que la erupción volcánica fuera de una magnitud tal, aunque es cierto que a esta erupción luego se sumaron unas cuantas más, como ya comentamos antes. Finalmente, parece ser que el estudio de ciertas bacterias que han aparecido en estos glaciares nos puede indicar que no solamente los volcanes de Islandia fueron responsables de esta grandísima época oscura, sino que al parecer también varias erupciones volcánicas submarinas, en este caso en la zona del Atlántico, especialmente el Atlántico Norte, también muy cerca de Groenlandia y de Islandia, pero también una sucesión de erupciones siguiendo el recorrido de la Gulf Stream, de la corriente del Golfo, una sucesión de erupciones que podrían haber empezado en zonas caribeñas y extenderse por todo el Atlántico Norte hasta llegar a estas zonas de Groenlandia e Islandia. Esto nos haría pensar que las erupciones volcánicas de Islandia, a las que en principio se atribuye la responsabilidad de toda esta era oscura, no serían sino el final de una sucesión de erupciones volcánicas a lo largo de todo lo que es la grieta de las plataformas continentales que separan esta grieta que separaría la plataforma continental americana de la de Eurasia, y que si uno visita Islandia la puede ver, incluso visitar sobre tierra, ya que es el único lugar del mundo en el cual esta plataforma, donde se separan ambos continentes, está sobre tierra. Pero, por todo el lecho marino, insisto, por todo el Atlántico Norte se extiende, y es muy posible que estas erupciones volcánicas, a lo largo de todo el siglo VI y desembocando en este año 536, se fueran sucediendo hasta el punto de crear esta era oscura, esta época oscura, a causa de todas las cenizas expulsadas y de la invasión que supuso esto en la atmósfera terrestre, llegando, insisto, como comentaba al principio, a oscurecer la luz del sol, a que no se viera prácticamente durante 18 meses en toda Europa y Asia, lo cual, insisto, pues llevó a una alteración lógica no solo del ritmo vital de los seres humanos, sino también lógicamente de las plantas, afectando a los cultivos y desembocando en estas terribles plagas y hambruna. El año 536, insisto, posiblemente uno de los peores años que jamás ha vivido la historia de la humanidad, incluso reflejado en algunos escritos
en que los seres humanos de la época lo veían como el fin del mundo, como aquello podía desembocar en ser el fin del mundo. Yo me pregunto qué sucedería a día de hoy si algo similar aconteciera. Es cierto que con los avances que tenemos hoy en día ya no somos aquellos habitantes del siglo VI, la mayoría de ellos con amplia ignorancia respecto a los fenómenos naturales. Es cierto que hoy todo tendría una explicación más lógica, pero yo no sé si podríamos realmente combatirlo de forma eficiente si esto llegara a suceder hoy en día. Esta ha sido la crónica de este extraño y maldito año 536 de nuestra era. Espero que este pequeño resumen os haya gustado. Hasta una próxima ocasión. Bye.